Bien, vamos a... Si os parece, vamos a continuar. Por favor, guardáis un poco de silencio. A ver, por favor, vamos callando ya, vamos guardando un poco de silencio, por favor. Vamos a continuar, que no se nos haga excesivamente tarde. Bien, vamos a seguir con la ponencia Mitos y retos en CLIL, motivación, competencia académica en las lenguas de instrucción y práctica en el aula. La ponencia la va a impartir Ana Linares, que es profesora titular en el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad Autónoma de Madrid, que imparte docencia sobre adquisición de segundas lenguas y CLIL, tanto a nivel de grado como de posgrado. Es coordinadora del grupo de investigación de la Universidad Autónoma en este ámbito y tiene numerosísimas publicaciones sobre el tema, principalmente en relación con los niveles educativos de primaria y secundaria y sobre todo aplicando el modelo de la lingüística sistemático-funcional. Cuando quieras. Muchas gracias. No sé si se me oye. ¿Sí? Espérate, subo un poco. Pues muchas gracias, en primer lugar, por la invitación, María Jesús, Lucio y compañeras. Bueno, estoy impresionada de la afluencia de público a esta, una de las últimas sesiones del Congreso. Eso muestra el gran interés que hay por el tema y la verdad es que la sala está llena. Espero cubrir las expectativas y espero que tengamos tiempo, aunque sé que estaréis cansados y vamos con un poco de retraso, para tener un pequeño debate sobre los aspectos que voy a tratar aquí hoy. Bien, quiero empezar con una serie de comentarios que yo creo que a todos os sonarán, ¿sí?, sobre la educación bilingüe. Las sombras del bilingüismo. Ni bilingüe ni enseñanza. Ni se aprende inglés ni se aprende science, ¿no? Estos son solo 3 ejemplos. Cuando me puse a preparar la ponencia de hoy, me puse a indagar y es que no tardé nada, porque es que hay montones de ejemplos de frases, titulares de artículos criticando el modelo del bilingüismo, que está muy bien. Bueno, vamos a ver un poco lo que son mitos y lo que son realidades, ¿no? No sé si habéis leído, habéis oído hablar o habéis escuchado a Marisa Pérez Cañado, es una profesora de la Universidad de Jaén. Ella tiene un proyecto de investigación muy amplio y ella tiene unos 10 puntos que ella considera de debate, ¿no?, que son puntos, digamos, de los que la opinión pública, las redes sociales opinan, pero que, claro, hay que contrastarlos con lo que dice la investigación, lo que dicen los docentes, lo que dicen los alumnos, las prácticas reales, ¿no? La investigación y la implementación. Yo he elegido 3 y lo que voy a hacer es relacionarlo luego con extractos un poquito más grandes de comentarios que ahondan en esta idea de crítica del bilingüismo, y luego os voy a presentar los resultados de unos estudios de investigación que hemos hecho en el grupo nuestro, en la Autónoma, también en colaboración con otros investigadores de fuera de España, de otras universidades europeas, que muestran que
estos mitos y estos comentarios críticos, pues muchos no son sostenibles. Y es que son comentarios que llegan a mucha gente, ¿no? Entonces, al menos que en el campo de los docentes, de los expertos, ya sea investigadores, docentes, podamos transmitirles a los padres, ¿no?, que bueno, hay que tomar todas estas críticas con cautela, ¿no? Que no quiere decir que el bilingüismo es todo maravillas, no, pero hay que tener cuidado, ¿no?, con las críticas. Entonces, hay una cosa, bueno, que es más terminológica, que es el tema de si estamos haciendo bilingüismo, ¿son mis alumnos bilingües? ¿Estoy enseñando en un contexto bilingüe? Y luego el término AICLE, ¿no?, de aprendizaje integrado de contenido de lenguas extranjeras, o en inglés CLIL, ¿no?, Content and Language Integrated Learning. ¿Estamos haciendo bilingüismo? ¿Estamos haciendo AICLE? No, es que esto es AICLE, no es bilingüismo. No, es que yo no lo llamo programa AICLE o CLIL, lo llamo programa bilingüe. Tenemos un cacao tremendo, muchas veces está basado en, digamos, un término acalado en un contexto determinado, en un país determinado. Y, por ejemplo, en Asia ahora mismo, que hay le están dando muchísima importancia a desarrollar programas bilingües, ellos van muy por detrás de nosotros en la implementación de la inmersión en inglés, empiezan más tarde, y ellos dicen, no, nosotros hacemos CLIL, están convencidos, ¿no? Y muchas veces lo que ellos llaman CLIL, nosotros aquí lo llamamos bilingüismo. Entonces, bueno, ¿qué es bilingüismo y qué es CLIL? Lo voy a tratar ahora mismo en las siguientes diapositivas. Y los otros dos temas, que dentro de todos los que trata Marisa Pérez Cañado, que quiero tratar hoy con vosotros y vosotras, es la controversia en la implementación. Es decir, se habla mucho de que CLIL y el bilingüismo pues puede ser elitista, puede haber segregación, porque al final, ¿qué alumnos continúan en un proyecto bilingüe? Los mejores alumnos, no solo los que tienen el mejor nivel de la lengua, sino en otros aspectos académicos, ¿no? Entonces, vamos a tratar este tema y la controversia en la investigación. Es decir, para que nosotros sepamos qué funciona y qué no funciona, qué tipo de investigación nos debemos creer, o qué resultados de investigaciones, de qué resultados nos debemos fiar, ¿no? Entonces, Marisa Pérez Cañado habla de controlar variables, de que las muestras sean representativas, de hacer estudios cuantitativos importantes, que sí que son fundamentales, pero yo quiero aportar otro tipo de investigaciones que además se pueden hacer en investigadores, maestros, profesores, pueden hacer ese tipo de investigaciones en conjunto, que son la investigación en el aula, ¿no?, que son fundamentales también. No puedes hacer estudios tan cuantitativos cuando te estás fijando en el contexto micro, pero es muy importante compaginar las dos, ¿no?, porque en el macro te pierdes, ¿no? ¿Dónde está realmente el problema o dónde está realmente el éxito, ¿no? Entonces, quería un poco para ahondar en estos pues, artículos de opinión o de prensa que critican el bilingüismo. Estos os sonarán, ¿verdad?, estos extractos, ¿no? Los encargados de las clases no son, salvo excepción, nativos británicos ni estadounidenses, sino individuos de Langreo, Orihuela, tienen pésimo acento o ignoran la pronunciación correcta de numerosas palabras. In other words, ser bilingüe es tener un acento perfecto, que los profesores, los docentes sean nativos, británicos o norteamericanos, no puede haber otros nativos. Está creando realmente una opinión que va a influir muchísimo en las familias, no tanto en los docentes, porque bueno, tenemos otra nuestra experiencia y sabemos lo que hacemos, ¿no? Aunque siempre estamos, por supuesto, aprendiendo, pero esto puede tener mucho calado. O además, y esto se refiere a los docentes, en cuanto se encuentran con una dificultad insalvable, recurren un rato a esta última lengua, el español, esto lo he añadido yo, porque estaba hablando del español, sabedores de qué es la que los estudiantes sí entienden. Estos son dos comentarios que se refieren a este aspecto primero que os he mencionado antes de la terminología. ¿Qué es ser bilingüe? ¿Os suena quién es el autor de estos extractos? Javier Marías, ¿no? Esto no es bilingüismo. No puede haber bilingüismo si los profesores tienen un acento malísimo, si encima recurren al español de vez en cuando. Pues no, perdone, sí es ser bilingüe, aun cuando se den estas circunstancias, que no son negativas ni muchísimo menos.
Os suena este estudio de la Universidad Carlos III, ¿verdad? Sobre las competencias en la Comunidad de Madrid, las competencias en la CDI de alumnos, donde compararon centros de primaria bilingües con centros de primaria no bilingües y vieron que no había diferencia. Este es un estudio del 2004, o sea, justo cuando empezó el proyecto bilingüe, o sea, cuando estaban, digamos, las primeras generaciones del proyecto bilingüe, o sea, acababa de empezar. Y entonces, en este estudio vieron que no había diferencias entre los alumnos de centros bilingües y no bilingües en las competencias en matemáticas y en lengua, es decir, no había diferencias, tenían los mismos resultados en las pruebas de CDI. Que bueno, es interesante que se habla de que el bilingüismo afecta a la lengua materna. Bueno, pues este estudio mostró que no, pero sí que había diferencias en el caso de el área de cultura, conocimiento del medio social y cultural, donde ellos veían que los niños de centros no bilingües tenían mejores resultados que de los bilingües. Esto también es cuestionable. Porque se vio además que había diferencias dependiendo de los contextos socioculturales, que es muy importante tenerlo en cuenta. Eran los primeros años de bilingüismo. El test de la CDI es un test muy factual, es decir, muy basado en conocimientos de datos, no tanto, o lo era en la época del estudio, y no tanto de reflexión y de otros aspectos que se supone que el bilingüismo ayuda a mejorar como estrategias y competencias de los alumnos. Esto tiene que ver con investigación. Hay que tener cuidado con las investigaciones que hay, ¿no? No quiero criticar este estudio, me parece muy interesante, pero hay que leerlo y este estudio ha calado mucho en la sociedad. O sea, yo tengo madres de niños del colegio donde va mi hija. Oye, ¿has leído? Que saben que yo trabajo en este tema. Oye, ¿has leído ese estudio? Que dicen que no saben los mismos contenidos en Science y Social Science que los que están en no bilingüe. Bueno, vamos a leerlo con cuidado, ¿no? Y vamos a interpretarlo. Y luego otras citas, ¿no? El actual sistema educativo resulta destructivo para las asignaturas impartidas en inglés, sacrificando la comprensión de los conceptos específicos de cada disciplina en aras del aprendizaje del idioma. Destructivo para las asignaturas impartidas en inglés. Vamos a ver ahora, en un estudio que os voy a mostrar yo, si hay diferencias o no en los conocimientos que los alumnos tienen y cómo expresan esos conocimientos en inglés y en su lengua materna, en español. Un sistema profundamente memorístico, en el que da igual comprender o no comprender. Cuando se llega al inglés, la perspectiva es la misma. O sea, aquí no están hablando de bilingüismo realmente, están hablando de educación en general, pero apuntalan, ¿no? Cuando se llega al inglés, la perspectiva es la misma. Este es un tema que también hemos trabajado en nuestro grupo de investigación. La principal preocupación de la comunidad docente son las diferencias que se establecen entre el alumnado. Y aquí hablamos de la diferencia entre centros bilingües y no bilingües, y no solo eso, sino dentro de los mismos centros si hay diferenciación por grupos. Ya sabéis, no sé si sabéis, que en la Comunidad de Madrid, en secundaria, los alumnos se dividen en grupos con distintos grados de inmersión en la lengua, dependiendo de el haber pasado un test, el KET o el PET, ¿no? Que son los test que hacen, ¿no? En primaria, al final de la primaria, ¿no? Entonces, en base a eso se les dividen en dos grupos. Los niños que han aprobado PET y KET pueden acceder a unos grupos donde tienen más inmersión, más asignaturas que aprenden en inglés o en otras lenguas, fundamentalmente en inglés, y los que no, pues se quedan en otros grupos que se llaman programa bilingüe, que también hacen bilingüismo pero a menor escala. Entonces esto hay que estudiarlo. Hay una preocupación, pero la preocupación es real. Hay que investigar esto para realmente corroborar o desmitificar muchos de estos comentarios que son mitos, ¿no? Esto tiene que ver más con la implementación. Entonces, terminología, el primer punto, ¿os acordáis? O sea, ¿qué hacemos? Bilingüismo, AICLE. Fijaros, estas son dos citas en inglés que están muy distanciadas en el tiempo. La primera es de 1933. La segunda es mucho más reciente. Y fijaros qué diferentes definiciones de lo que es ser bilingüe. En la primera, the native-like control of two languages. O sea, hay que ser nativo en las dos lenguas. Eso es ser bilingüe.
La segunda es mucho más cercana de la concepción que tenemos hoy en día de lo que es el bilingüismo. Es alguien que puede funcionar en las 2 lenguas o las 3 lenguas o las lenguas que conoce, dependiendo de las necesidades y los contextos. Es decir, un niño que puede funcionar mejor en inglés, en ciencias naturales que en español, es un bilingüe según esta definición. ¿Es un problema? Pues a lo mejor no es tanto problema, porque los bilingües pueden funcionar de distinta manera y con distinto grado de competencia en una lengua o en otra. Parece que hemos descubierto nosotros el bilingüismo y hay muchísimos países del mundo que llevan cuyos niños aprenden en la escuela en una lengua y luego en casa hablan otra, incluso con los padres hablan otra, con la persona que les cuida hablan otra, ¿no? Por ejemplo, lenguas tribales. Esto es lo más normal del mundo, que tengan una competencia más académica en una lengua y no tanto en la otra. Y además, ya sabéis, bueno, Cummings demuestra que las estrategias se transfieren, que si tú en una lengua aprendes a narrar, a definir, a clasificar, a organizar, a buscar, lo transfieres a la otra lengua. Te faltan los labels, te faltan las etiquetas, por supuesto, y te falta la gramática y el léxico, pero las estrategias están ahí. Es cuestión de tener las etiquetas para poderlas plasmar, ¿no? Y luego está el tema de English as a lingua franca, por deciros, por hablar de la lengua inglesa. Ya sé que algunos sois docentes de otras lenguas, ¿verdad? No solamente de inglés, pero esto muestra que el concepto de bilingüe ahora mismo es muy distinto del que todavía usan en los medios de comunicación. ¿Cómo vamos a decir que estamos haciendo bilingüismo si el profesor tiene un acento español? Bueno, ¿y qué? ¿Qué? O sea, hoy en día, no, de verdad, en investigación sobre segundas lenguas se habla, o sea, se ha alejado muchísimo del concepto del nativeness, ¿no? Que hay que acercarse al nativo lo más posible. No, somos no nativos y en un contexto de inglés como lengua franca. Bueno, esto ya sé que estoy generando debate, porque oigo así, pero bueno, va a ser muy interesante luego pues vernos, no sé lo que opináis. El inglés como lengua franca, donde nos comunicamos en inglés, no con ingleses americanos, sino con alemanes, franceses, chinos, etcétera, ¿no? Simplemente abrir un poco la perspectiva de que sí que estamos haciendo bilingüismo, ¿no? En mi opinión. ¿Estamos haciendo AICLE? Pues depende. Si AICLE se considera como un tipo de programa bilingüe, por ejemplo, la Sagabaster y Sierra hablan de que los programas AICLE, la lengua de instrucción no está presente fuera del aula, frente a otros programas, por ejemplo, de inmersión, donde la lengua que se utiliza está presente fuera del aula, los profesores suelen ser no nativos, los materiales suelen ser adaptados. Bien, sí, entonces sí, estamos haciendo AICLE, ¿vale? Pero si consideramos AICLE como un modelo pedagógico, que es lo que proponemos algunos de nosotros en el grupo nuestro, por ejemplo, de investigación, es mejor hablar de AICLE, pues lo que significan las siglas: aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera. Luego el programa se puede llamar programa bilingüe, trilingüe, multilingüe, pero AICLE que sea un término que se refiera a la metodología de integrar lengua y contenido en el aula, que no significa que aparezca un enfoque en lengua y en contenido de forma equilibrada. Eso no es lo mismo, porque eso significaría separarlos. Aquí estamos hablando de que lengua y contenido se integran. Es la parte de arriba de esos dos árboles, ¿no? No es una cosa más la otra. No es decir, bueno, venga, en mi clase de contenido voy ahora a hacer referencia a la gramática de los condicionales porque me interesa mucho para que puedan expresar pues hipótesis históricas, por ejemplo. No, sino integrarlo de verdad, y que, porque además los profesores de contenido es que no son profes de lengua, lógicamente, ¿no? Son profes de contenido. En primaria está todo mucho más, es más fácil, ¿no? Pero en secundaria es más complicado. Claro, es que un profe de contenido conoce y es consciente de las dificultades lingüísticas que tiene su materia. Pues vamos a hacer, es más una cuestión de awareness, ¿no? Entonces, yo creo que debemos hablar de AICLE más bien en este sentido. Bilingüismo, muy amplio.
A ICLE, si se hace integración de lengua y contenido. Si no, no estamos haciendo a ICLE. Un programa ICLE donde se enseña el contenido en inglés o en francés, simplemente traduciendo un libro o utilizando, simplemente dando tu misma clase igual, pero en otra lengua, no es a ICLE. Pero sí que estás en un contexto bilingüe, porque la idea es que los alumnos salgan con un grado de bilingüismo. Entonces aquí habría un question mark, ¿no? Una interrogación. Bien, seguimos. Con respecto a implementación e investigación, os quiero mostrar resultados de unos estudios muy brevemente que hemos realizado en la Universidad Autónoma para responder a estas preguntas que están relacionadas con los comentarios que hemos leído de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo afecta la distribución de los alumnos de centros bilingües en grupos en base a su competencia en la lengua extranjera en su motivación hacia CLIL y el bilingüismo? Es decir, cuando se les dividen, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid en dos grupos, dependiendo de su nivel de competencia, pero luego las realidades son otras también, no solamente es por la competencia en la lengua, sino por otros factores, ¿no? ¿Cómo afecta su motivación? Porque todos hacen CLIL o bilingüismo, pero ¿hay unos más motivados que otros? Luego, ¿hay diferencias en las prácticas en el aula que llevan a cabo los profesores en este grupo? Es decir, ¿qué cosas distintas o similares hacen los profesores con los alumnos que se supone que tienen más nivel, los de sección bilingüe, y los que tienen menos nivel, programa bilingüe? Algunas asignaturas se dan en inglés o en la lengua extranjera, digamos, la segunda lengua en un grupo y en la lengua materna en otro. ¿Hay diferencias en la forma de trabajar en clase, sobre todo en el tipo de interacción en el aula, que es en lo que nos hemos fijado nosotros, no tanto en metodología, sino en la metodología y en la interacción? ¿Y pueden los estudiantes que estudian contenido académico en una lengua extranjera expresar ese mismo contenido en la lengua materna? Porque este es otro tipo de comentario. Si no lo saben hacer en español, ¿cómo lo van a saber hacer en inglés, ¿no? Todo esto. O, madre mía, mi hijo lo está haciendo en inglés. Creo que hablábamos antes con quién era. Creo que era una de las personas que pertenecen a una de las editoriales, no está aquí, ¿no? Que decía, claro, es que muchos padres me decía, es que en concreto un colegio que ha decidido, el equipo directivo, dejar el bilingüismo porque decían que es que los padres decían, es que yo creo que no están aprendiendo lo mismo que si lo hicieran en español, creo. Y entonces una presión, consejo escolar, han votado en contra y han quitado el programa bilingüe, ¿no? Pero en realidad es eso, es así. Bueno, pues hay que ver qué dicen los estudios, ¿no? Y la investigación. Y entonces, bueno, esto os voy a presentar un proyecto, bueno, esto es simplemente de un libro que hemos sacado sobre el tema, que cubre estos distintos aspectos, ¿no? Motivación de los alumnos, o sea, nos fijamos en los alumnos, en los participantes, qué ocurre en el aula y qué son capaces de decir y de expresar cuando expresan contenidos en inglés y en español, es decir, en su lengua materna y en la lengua extranjera. Bien, esto es simplemente para que tengáis el contexto. Y en la Comunidad de Madrid, bueno, está a final de sexto, hacen una prueba de conocimientos y destrezas indispensables, que es la prueba esta de CDI, ¿no? Que es en la que se basa el estudio que os comentaba antes de la Carlos III. Y la prueba clave es el examen de P-Ticket, que es el que les va a dar acceso o a la sección bilingüe o al programa bilingüe. Y es un resumen de las asignaturas que dan en la lengua extranjera en un programa o en otro, ¿no? Este es el contexto. Claro, este es un contexto que nos permite ver qué pasa, porque hay mucho debate sobre dividir a los niños en programa y sección bilingüe a nivel de estamos segregando, estamos haciendo un grupo elitista que es el de la sección bilingüe y un grupo menos elitista que es el de, o sea, quiero decir, no, un grupo de los que no son, digamos, los mejores en el programa bilingüe. Bien, entonces, bueno, este es el proyecto, pero me voy a ir directamente a los estudios, ¿vale? El estudio 1. ¿Cuáles son las percepciones de los alumnos en este caso concreto, sobre aprender asignaturas en inglés? No sobre el inglés, ¿vale? Motivación sobre el inglés, sobre las lenguas extranjeras, hay muchísimos estudios. Nosotros queríamos ver si les gusta
o les parece interesante aprender asignaturas en inglés, o sea, lo que están haciendo, el bilingüismo, no el inglés en sí, sino aprender asignaturas en inglés. Entonces hacíamos estas preguntas. ¿Están los estudiantes de centros bilingües motivados para aprender asignaturas en inglés? ¿Hay diferencias en la motivación de los estudiantes de sección y programa? Porque todos hacen bilingüismo. ¿Y cómo se relaciona la motivación con los resultados que obtuvieron en las pruebas externas, ¿no? Esto es lo que queríamos medir. Entonces, bueno, simplemente que no hay estudios sobre motivación hacia CLIL, sino sobre motivación hacia el inglés o la lengua extranjera. Entonces queríamos un poco medir esto. ¿Qué dentro de motivación, qué nos interesaba? Pues lo que se llama motivación intrínseca. ¿Es CLIL una forma divertida de aprender? O sea, me gusta. Cuando estoy en la clase de ciencias en inglés, me gusta, me lo paso bien. ¿Es útil, me viene bien hacer ciencias en inglés? Porque a lo mejor los alumnos perciben que no, que con el inglés vale, con la asignatura de inglés, ¿no? No hace falta estudiar otras asignaturas en inglés. Y el tema de ansiedad. ¿Hay algún tipo de ansiedad en las clases de CLIL comparado con las clases que se dan en la lengua materna? Y comparar a los dos grupos, ¿no? Para ver si realmente hay diferencias, si hay el grupo de programa bilingüe se siente menos motivado, se siente que es el grupo peor. Esta idea de elitismo, si realmente se plasma en las percepciones de los niños, estamos hablando de los alumnos. Entonces, bueno, no me voy a parar aquí porque si queréis tener más información sobre el estudio os la puedo dar, pero se hizo un cuestionario con una escala de Likert, validado, y también preguntas abiertas para que nos dijeran ellos qué es lo que opinaban de forma más abierta. O sea, en lugar de I really enjoy learning English, la idea era I enjoy studying subjects in English, ¿no? Eso es lo que queríamos buscar, o no. O sea, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, claro. Entonces, fijaros los resultados. En general, esto no es por grupos, sino en general. Lo verde es motivación. Lo que es más amarillito, naranja, es que no hay motivación. Los dos grupos estaban motivados. Los dos grupos. Y sobre todo, hay mucha motivación instrumental, es decir, me viene bien para el futuro. Pero ahora vamos a verlo por grupos. Solamente la motivación intrínseca, la de me gusta, ¿no? Pues veis, los alumnos de sección tienen un alto grado de motivación intrínseca y los que no dicen requiere más trabajo, por eso es más difícil, no me gusta el inglés, no veo el sentido de estudiar geografía en inglés. Esos son los que no. Pero la mayoría, ya veis, los verdes, o sea, la parte en verde muestra que tienen motivación, les gusta, pero los de programa también. Hay un porcentaje más alto de los que les da igual, neutral, pero tampoco es que les disguste. Es como que, bueno, pues tengo algunas asignaturas en inglés, ni me gusta ni me disgusta. No hay un rechazo. Los de sección están más motivados, pero los de programa también. Instrumental. Por cierto, también vimos que los estudiantes con las notas más altas en el PET y en el QET disfrutaban más con las clases de CLIL. A mejor nota, o sea, mejor nivel de inglés, más les gustaba. Eso es bastante obvio, ¿no? Eso se puede esperar. Vale, la motivación instrumental. Bueno, sigue habiendo mucha motivación instrumental, especialmente los alumnos de sección. Aquí sí que veíamos, veis, los de programa un 8,7%, no muchos, pero bueno, hay un grupito que piensa que esto no les va a servir para el futuro. Ellos estudian tecnología, plástica, ya sabéis, bueno, lo he puesto antes pero he ido un poco rápido, no estudian asignaturas tipo naturales, sociales, asignaturas un poco más prácticas, ¿no? Entonces, hay un 8,7% que no le ve la utilidad, pero aún así la mayoría está motivada. Esto, como creo que lo vais a colgar, ¿no? Esto ya lo veréis en detalle, ¿vale? Voy a ir a lo clave para que no nos... porque tenemos poco tiempo y encima vamos con retraso, ¿no? ¿Qué pasa con la ansiedad? Fijaros,
Lo naranja aquí es que no tienen ansiedad, es al contrario, ¿no? I totally disagree, es que no tienen ansiedad. Aquí ya, si os fijáis, en programa hay más ansiedad, ¿vale? Pero en sección hay un 3,7 que tienen mucha ansiedad. O sea, es un porcentaje pequeño, pero hay que atender a estos alumnos. Es decir, algunos alumnos de los niveles altos, digamos, que están dando muchas asignaturas en inglés, están no agobiados, sino muy agobiados. Es un porcentaje pequeño, pero están ahí, ¿no? Entonces hay que atenderles también. Por eso decía que las investigaciones cuantitativas, que esta es cuantitativa, luego tiene que llevar a ese porcentaje, hay que ver qué pasa, ¿no? Hay que estudiarles. Están en sección bilingüe, han sacado el PET, el KET, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué tienen tanta ansiedad? La mayoría no lo tienen, como os decía, ¿no? Y esto es lo que dicen. Dicen, no soy bueno en inglés, el nivel aquí es más alto, ¿no? Entonces, en resumen, tanto sección como programa están motivados. O sea, no se puede decir es que los de programa, porque puede haber una cierta segregación que hace que los de programa estén desmotivados. No, les gusta CLIL también. Les gusta lo que hacen. Sobre todo los de sección, pero también los de programa. Y hay que tener cuidado con ese porcentaje mínimo que muestra ansiedad en las clases de CLIL, ¿vale? Y ver qué hay ahí. Nosotros no hemos investigado qué pasa, qué es lo que hay detrás, ¿no? Pero habría que ir a ello. Bien, ese es el primer estudio sobre motivación, ¿vale? Segundo estudio. ¿Os acordáis que hablábamos de motivación de los alumnos, prácticas en el aula y expresión de los contenidos? Este es el estudio sobre prácticas en el aula, ¿no? ¿Hay diferencias en las prácticas en el aula que llevan a cabo los profesores en programa y en sección? Fijaros, esto es un micro estudio. Es que hay veces que los macro se tienen que complementar con micro. Si no haces un micro no ves dónde está el meollo de lo que está pasando, ¿no? Misma profesora, dando clase en los grupos de sección y en los grupos de programa. ¿Qué tipo de sesión da? No tenéis que saber, obviamente, estos términos, regulativo, instruccional, social, pero ¿qué tiempo dedica al contenido en sí? ¿Qué tiempo dedica a organizar la clase? ¿Y qué tiempo dedica a otras cosas que no tienen que ver con el contenido de organizar la clase? Pues cosas que surgen en cualquier sesión de clase, ¿no? Un niño pues tiene calor o bueno, cualquier otro uso de la lengua que se refiere a ese aspecto. ¿Veis diferencias? Casi lo mismo, hace casi lo mismo, ¿vale? Vamos más a detalle. Si vemos qué hace cuando está presentando solo contenido nuevo, ¿vale? Vamos a acotar. Pues esta profesora hace mucha co-construction, es decir, lo presenta apoyándose en lo que los alumnos saben o pueden decir de ese nuevo contenido. No lo hace tipo lección magistral, sino que lo va trabajando o presentando con ellos, con la ayuda de ellos. Y hace lo mismo en las dos sesiones. Hay una mínima diferencia. Pero si llevamos a cómo co-construye el contenido nuevo con los alumnos, ya ahí vemos una cierta diferencia. No mucha, pero con los de sección, el porcentaje de tiempo en que presenta el contenido nuevo explorando las opiniones de los estudiantes es mayor. Y en programa, el porcentaje de tiempo en que presenta el nuevo contenido comprobando lo que saben los alumnos es mayor. Es decir, parece que hay más espacio en el grupo de sección, o digamos entre comillas de élite, para explorar, para un aprendizaje más si pensáis en Bloom, de Higher Order Thinking Skills, ¿no? O sea, dime por qué piensas así, por qué lo ves así, qué opinas de esto. ¿Podría haber sido de otra manera? Y estos lo hacen en inglés, en el programa lo hacen en español. Entonces puede haber un riesgo en que los profesores con los niños, y la profesora decía, pues es verdad, es que mi sensación es que los de programa, aunque sea la clase en español, necesitan estar más controlados, porque si no se me pierden. Y estar más controlados significaba no dejar tanto espacio a opiniones personales, sino ir más controlados, ¿no? Más, ¿qué es lo que sabéis? Vamos a partir de lo que sabéis. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta con más estudios y en distintos contextos, ¿no?
Por ejemplo, esto es lo que hacía con los de sección, es un ejemplo, ¿no? Which of the messages they are saying you think is the most important? Estaba presentando un nuevo contenido, pero les pedía a ellos, a ver, explorad, investigad, dadme vuestra opinión. Y con los de programa era el mismo tipo de sesión, haciendo lo mismo, porque queríamos comparar, si no, no son comparables, claro. ¿Qué mensajes han salido allí? Venga, es más factual, ¿no? Más, dime los mensajes, más que, ¿qué opinas de estos mensajes, ¿no? Entonces, esto por supuesto hay que hacerlo en más contextos, pero las investigaciones micro no pueden llegar a tantos centros como las macro, es imposible. No puedes hacer un análisis tan detallado, entonces hay que complementar, ¿no? Bien, pues las clases de la misma asignatura en sección y programa se plantean de manera muy parecida. En sección hay más espacio para explorar las ideas y en programa para comprobar conocimientos previos. Esto nos está diciendo que los profesores tienen más confianza en los alumnos de sección a pesar de que esas clases son en inglés y no en español. Con los de programa lo estaba haciendo en español. Esta es una pregunta un poco food for thought. Bien, ya nos mareo más. Último estudio, solo un poquito de paciencia. Este tiene que ver con la expresión de contenido académico, ¿vale? Esto es, nos ha interesado mucho ver no el efecto de CLIL en su nivel de inglés o en su nivel de contenido, sino como nos interesa mucho el tema de integración, cómo expresan los alumnos ese contenido, qué recursos lingüísticos funcionales necesarios para las distintas asignaturas utilizan los alumnos para expresar ese contenido, es decir, el lenguaje académico, no el inglés como lengua con sus destrezas y tal, como lengua fuera de lo que es el contenido académico, sino integrada en el contenido académico. Entonces es esta última parte, ¿no?, la que nos interesaba. Bien, y nos interesaba ver si hacen lo mismo o peor o mejor en inglés o en español. Porque ya sabéis que hemos visto este mito de si trabajan las naturales en inglés toda su vida, no van a ser capaces de expresar esto en español si luego van a bachillerato, a la universidad total. Pues vamos a ver qué pasa. Y aquí nos interesaba, bueno, esto es un poco conceptual, nos interesaba mucho ver, utilizar un modelo que nos permitiera explorar el uso del lenguaje académico para distintas funciones cognitivas. Entonces descubrimos este modelo de Christiane Dalton-Puffer, que es un modelo que ella sacó de una investigación muy amplia en Austria sobre qué funciones cognitivo-discursivas utilizan los profesores de CLIL en el aula, y ella acabó, digamos, agrupando estas funciones en 7, ¿no? Clasificar, definir, describir, evaluar, no evaluar como evaluación de assessment, sino evaluar, argumentar, dar opinión, explicar, explorar, que tiene que ver con establecer hipótesis sobre algo que podría ocurrir en el pasado, pero que no es en el futuro, pero que no es real. Eso es explorar. Y report, que es narrar, ¿no?, lo que ha ocurrido. Entonces, algunas de estas funciones son más, a lo mejor van a aparecer más en unas disciplinas que en otras, pero ya vio que estas eran básicamente 7 funciones claras que encontró en el aula. Simplemente hicimos un estudio de cómo definían los alumnos, ¿vale?, en primaria, en sexto de primaria, en inglés y en español, sobre un tema concreto. Entonces, el tema era los ecosistemas. Trabajamos con los profesores de ese centro. Este estudio es en un centro concreto con todos los alumnos de sexto, y los profesores dijeron, los ecosistemas les gustan. Entonces, porque claro, la idea, si queremos que hablen y escriban, que lo hagan sobre un tema que les interesa, porque si no, no vamos a tener nada. Entonces, lo que hicimos es que preparamos una entrada de un blog para la parte escrita. Habían estado en un viaje escolar en Herbás, en Cáceres, y entonces les decíamos que
que eran unos consejeros de Greenpeace y que tenían que escribir una entrada de internet, un blog, sobre los ecosistemas y que compararan los ecosistemas de Boadilla, que era la ciudad donde vivían, con la experiencia que habían tenido en Airbus, ¿no? Entonces intentamos, todo esto ABCD, todos estos reflejan las funciones cognitivo-discursivas para nosotros, porque queríamos que nos contestaran a todas las funciones, ¿no? A ver cómo lo hacían, pero de una manera un poco motivadora, ¿no? No les vamos a preguntar sobre los ecosistemas según lo ven en clases, sino imagínate que tienes que comparar los ecosistemas de Boadilla, que tienes que meter a un animal nuevo allí. Eso es explorar, ¿no? ¿Cuáles serán los efectos si metes a un animal que no pertenece a ese ecosistema? Incluso uno inventado, se inventaban animales, ¿no? ¿Y crees que es importante proteger en fin, más, digamos, un poquito más ameno para ellos, y de hecho participaron mucho en sus... O sea, escribieron mucho sobre el tema y hablaron luego después también sobre el tema. Esta es la función en la que nos hemos centrado en este estudio, definir. Y esto es la parte oral. En la parte oral era un programa de radio, ¿no? Y tenían que, lo mismo, en el programa oral ya no era... Bueno, el prompt ahí está equivocado, era que tenían que participar en un programa oral sobre los ecosistemas en distintos sitios y bueno, era realmente hacer lo mismo que a nivel escrito, pero a nivel oral. Y les pedíamos lo mismo en español y en inglés. Y estas eran las preguntas. ¿Hay diferencias en las definiciones que hacen los estudiantes? Porque acordaros que nos centramos en concreto en esta función, en las definiciones. Hay diferencias a nivel oral y escrito, y cómo se relacionan las diferencias con sus resultados en la CDI. Bien. Bueno, esto es simplemente la idea de, si miráis estudios sobre definiciones, una buena definición debe tener el término y también la clase. Es decir, an ecosystem is a community, o sea, y luego después qué tipo de community, ¿no? Y luego también una buena definición tiene ejemplificaciones, clasificaciones, es decir, expande un poco como la tercera, ¿no? An ecosystem, ahí le falta la clase. Estos son ejemplos de los alumnos, ¿no? Like the different living things, that is, for example, like in the mountain, there are different ecosystems. Este alumno está utilizando expansiones, pero no utiliza la clase. Entonces, una buena definición debería tener la clase y luego expandir un poco la definición central. Resultados. Entre escrito y oral, las definiciones a nivel escrito eran más formales, más acorde a lo que es una buena definición, pero en oral había más expansiones. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Una definición muy correcta, formal, pero los alumnos no nos dicen más? ¿O si hay más expansiones, nos están demostrando más? Ya, corriendo, voy. Que conocen el término, ¿no? Esto es lo que os quería llamar la atención, ¿no? No había diferencias en inglés y en español. El que hacía buenas definiciones en inglés las hacía también en español, y el que no las hacía bien en inglés tampoco las hacía bien en español. No es una cuestión del inglés, es otra cosa. Y los estudiantes con mejores resultados en la CDI usan definiciones más correctas en inglés. La CDI era en español, pero usan definiciones más correctas en inglés. Transferencia. La lengua no importa. Lo que importa es el saber hacer. Bien, pues muy rápidamente, tengo 2 minutillos. 2 solo. Bueno. Bilingüismo y AICLE-CLIL. Lo que he dicho antes, ¿no? Me parece que el término AICLE debería referirse más bien a la metodología. Elitismo. Me parece importante comparar dentro de los mismos centros, no solo entre centros. Los estudiantes de programa y sección tienen los altos grados de motivación en ambos casos. Cuidado con que puede ser que los de sección reciban un input, un tipo de actividad más de explorar, más de higher order. Hay que comparar distintos contextos y no solo investigaciones cuantitativas, sino también cualitativas. Dejadme simplemente que vuelva a las quotations. Estas son las que se referían a terminología. Recordad la importancia de no centrarnos en el nativismo y también el uso del español. Translanguaging ahora mismo es un modelo que se está utilizando y se está viendo la importancia que tiene de vez en cuando volver a la lengua materna, que no quiere decir traducir,
pero utilizar la lengua materna. Entonces esto contradice lo que decían las referencias que hemos visto. Los estudiantes tienen los mismos recursos y problemas para expresar contenido en inglés y en español. Eso de que, ay, pero es que entonces no van a saber tanto contenido. Pues si no lo saben en inglés, parece que tampoco lo saben en español. O sea, no porque lo hagan en español van a saber más contenido. ¿Qué es saber más contenido? Esta es otra pregunta de debate, ¿no? Y los estudiantes de sección y programa están motivados para estudiar en CLIL, pero en sección hay que tener cuidado con esto. O sea, ¿hay segregación o elitismo? En parte sí, en parte no. Hay que ver las dos caras, ¿no? Y nada, me gusta esta cita de Confucio, me lo contaron y lo olvidé, esperemos olvidar, simplemente porque nos contaron en unos medios de comunicación sin que haya un contraste con la investigación y las prácticas reales. Lo vi y lo entendí, cuando lo vemos ya lo entendemos, pero si lo ponemos en práctica, tanto a nivel de investigación como de implementación, es cuando realmente lo aprendemos. Y siento mucho la rapidez del final, muchísimas gracias.